Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta. Esta noche seré curioso con un político que fue fiscal durante muchísimos años, muy crítico del sistema penal uruguayo y desde 2019 ha incursionado en la política. Hoy es precandidato del Partido Colorado y en los últimos días se ha metido en polémica por algunas declaraciones, por lo menos controversiales. Esta noche seré curioso con Gustavo Zubia. Zubia, ¿cómo anda? Señor, buenas noches. Bien. Se ha metido en lío en los últimos días, pero bueno, ya vamos a hablar. No quiero arrancar así, así lo hago sentirse cómodo. Le dije bien. Le podría, perdón, le podría haber dicho contentísimo y sí, no lo hice. Sí. Así que fui prudente. Déjela ahí. ¿Sabe que de niño quisiera ser músico? Es bastante... Lo puedo entender, pero ¿samurái? ¿Cómo se entiende? Ah, la pucha. Estamos para la fase psicológica. No. Samurái viene por la práctica de deportes un poco violentos, como fue el kendo, el karate, el aikido, que realicé desde bastante joven, porque tenía un primo que me hizo incursionar. Y el concepto de samurái en el sentido tradicional es un concepto de una ética bastante firme, una claridad, entre otras cosas, en los golpes, si no, el individuo no sobrevive. Y bueno, por lo menos la mitología sobre el samurái, probablemente la realidad era un poquito más confusa, apunta hacia esos valores. Y de alguna forma la práctica de determinadas artes marciales con estos criterios que le estaba citando, creo que hicieron algún cúmulo para tener esa visión positiva del samurái. ¿Hay alguna enseñanza del kendo o la esgrima japonesa que le sirviera para la vida? Sí. ¿Por ejemplo? Saber caer. En el aikido, sobre todo, lo principal es saber caer. Todavía a mis 70 años, en alguna reunión, hago alguna pequeña demostración con el temblor de quienes me ven, porque temen, obviamente, por la integridad de mis huesos, pero el saber caer es vital. Y el seguir peleando también es vital, y tengo anécdotas intensas de haber practicado karate con algunos golpes no muy prolijos que recibía, y el maestro generalmente apuntaba a continuar el combate. Me ha venido ideal para estas épocas que estoy viviendo. ¿Y la música cómo llega? Porque en algún momento llegó a meditar, dedicarse al piano, a ser pianista profesional. ¿Cómo llega esa afición? La música llega más bien por vertiente familiar. Tenía varios, desde mi abuela que tocaba el piano, otros familiares también que lo hacían, y parecería que tenía oído cuando era chico, y eso motivó que hubiera más intensidad familiar para ponerme en eso. Y aprendí a tocar el piano antes de aprender a leer y a escribir. A los 5 años ¿sí? ya estaba sentado dando exámenes de piano en el Conservatorio Colliger, así que y sigo tocando. Tipo Charly García, que era un prodigio. El aikido no lo sigo practicando, ¿no? Por la edad, pero el piano lo sigo tocando, aunque obviamente con el pasaje de los años no es aquello que uno tenía cuando era joven. Bueno, por cierto, estuvo becado en Francia para tocar el piano, pero sin dinero. Incluso me contó alguna vez que llegó a robar latas de sardina, creo que fueron 7 u 8, latas de sardina para comer. Incursioné en el delito, me fue. Sí. O sea, ¿el fiscal Zubia de hoy lo mandaba en cana un buen rato? No. Probablemente el fiscal de hoy, a pesar de que eso no se sabe, tenía un rasgo de humanidad y de racionalidad. Era por hambre. Pero por hambre no. Usted me pidió algunas fotos. Sí. Encontré algunas fotos cuando volví de Francia y era realmente un preso de guerra, el estado calamitoso en el que me encontraba. El cambio francés, el cambio del peso uruguayo y el franco francés en aquella época, estamos hablando de los 70, era desastroso. Lo que me mandaban de Montevideo para ayudarme a sobrevivir, a pesar de que yo trabajaba allá, no me daba para nada. Ajá. Así que fue
un robo famélico y con múltiples atenuantes y que ya por el pasaje del tiempo Prescribió. y por la extraterritorialidad prescribió. Claro, Palabra también linda para echarle el diente en este momento. Tenemos varias. Cuando usted tenía... Y déjeme una cortita. Sí. Yo había prometido en esas bromas, que era bastante humorista en los juzgados, que a ningún sustractor de latas de sardina iba a procesar, y fui objeto de una broma. Contrataron en Maldonado un actor de teatro. Falsificaron un memorándum policial. Que había robado latas de sardina. Que había robado, y el tipo había robado latas de sardina y ni siquiera lograba convencerlos de que reconociera su error, que era la forma para que se fuera automáticamente. Se mantuvo provocativo, pero la anécdota es larga y tiene varias vueltas. Bueno, cuénteme el final ahora. El individuo y todo el juzgado se estaba riendo de la posición que yo tenía que asumir porque de alguna forma tenía que convencerlo de su error o por lo menos de la sustracción. Por el contrario, el individuo en forma ostensible hacía gala de matarse de la risa de lo que había hecho. Ajá. Yo en algún momento, intuición de varios años como fiscal, empiezo a descubrir que no era normal que la defensora me diera manija, lo tenés que procesar, no era normal, había anormalidades en el ambiente. A partir de eso, empiezo a hacer alguna indagatoria con alguno más cercano y logro la confesión de uno de los funcionarios que me estaban haciendo la broma. Está bien. Era una jodita para Videomatch. Pero yo la continué. Está bien. Lo ideal era continuar. Entonces le digo al muchacho, yo sé que no robaste. A vos te pagaron para venir a hacer simulación de delito. Así que yo no te voy a procesar por hurto. Vas procesado por simulación. La cara del muchacho cambió totalmente porque lo que le habían asegurado que no había problema, dijo, ¿cómo simulación? Sí, vos estás fraguando los eventos relativos a un delito. En ese momento logré todas las confesiones y los arrepentimientos que no había logrado. Bien, bueno, le voy a llevar a temas menos simpáticos. Cuando el golpe de Estado del año 73, usted tenía 20 años. Aquí que su padre y su tío jugaron un rol fundamental en el golpe. Recordémosle a la gente, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, usted es hijo del general Eduardo Subía, sobrino del general Rodolfo Subía. Alguna vez usted me dijo, gorilas golpistas. ¿Qué rol jugaron ellos en el golpe de Estado? Y fue protagónico. El golpe de Estado fue un golpe colectivo de alguna forma, porque fue la Junta de Generales, que básicamente estaba conformada por militares que tenían mucha vinculación a la logia Tenientes de Artigas. Sí, junto con Esteban Cristi, con Julio Badora. Exacto. Así que el rol de mi padre y de mi tío en el golpe de Estado fue protagónico. Directamente las acciones que tomaron, que estuvieron, yo las viví no intensamente porque estaba con mi tema musical, a pesar de que la música en ese momento era de otra naturaleza, pero la viví y recuerdo que eran días de mucha convulsión. ¿Y eso cómo le pesa a usted? Usted acaba de confesar, tuvieron un rol protagónico su padre y su tío en el golpe de Estado. Alguna vez me dijo, por allá por 2019, de mi padre lo que más recuerdo es que él sintió la obligación de dar ese golpe de Estado. Fue como una obligación moral de darle el golpe de Estado en esa circunstancia que vivía el país. ¿Cómo se entiende obligación moral de dar un golpe de Estado? Usted puede tener obligaciones morales aún quebrantando el orden jurídico. No niego que mi padre podría haber sido procesado por ese quebrantamiento del orden jurídico. Ahora, yo como hijo, la evaluación que me hago de mi padre es muy positiva. Tengo una imagen altamente positiva de un individuo de honor, de un individuo de respeto, que tomó una decisión que hubiera podido ser un quebranto de la ley, de acuerdo al criterio del tribunal que lo juzgara, que estuvo amparado en su momento, es el otro tema, la ley de caducidad, por la cual 2 plebiscitos la mantuvieron vigente sin perjuicio después que se legisló en su contra. Así que yo tengo la tranquilidad de criterio en el aspecto moral de mi padre. ¿Quebrantó normas jurídicas? Sí, un golpe de Estado. Ese quebrantamiento le puede haber acarreado responsabilidad, podría haber acarreado responsabilidad. Yo me amparo aquí, sí, como abogado, en el artículo 42 del Código Penal, que dice que los familiares no están obligados
a declarar en contra de su familiar. Así que, en todo caso, el que tiene un poquito de tiempo que vaya al artículo 42, que los exime de encubrimiento, pero estoy siendo claro, estoy respetando moralmente y aún las decisiones de mis padres que jurídicamente podrían traer reprobación penal. Lo acepto que puede haber reprobación penal, pero me siento orgulloso de ser hijo de mi padre. ¿No lo juzga por haber ocupado ese rol en el golpe de Estado? No. Yo como hijo estoy más que impedido de juzgar. Lo juzgo moralmente como padre. Y sé que las decisiones que tomó no fueron fáciles. No fueron fáciles, pero eso entra dentro de la percepción subjetiva. Y digo no fueron fáciles porque hubo mucha duda y hubo mucha presión de la situación que se vivía políticamente en el país. Bien. Quien lo saca afuera de contexto estas cosas y obviamente tiene una visión maniquea. Muy bien. De joven estudió Derecho en la Universidad de la República. Cuando pudo comenzó una carrera como fiscal en materia penal. ¿Cuál era su vocación? ¿Qué lo movía? ¿Hacer justicia? Como, digamos, suena romántico, pero... Y me mueve lo que mueve a los petizos muchas veces en su actividad cotidiana. El petizo, yo me considero de baja estatura, generalmente tiene que soportar más presiones de otros individuos desde su tierna infancia. Yo era el segundo de la fila, me acuerdo, en el colegio seminario donde estuve varios años sucuchado. Y tenía compañeros que me doblaban en altura. Y bueno, hacer valer los derechos a veces está vinculado con ese tema de estatura. Estoy hablando mitad en broma y mitad en serio. Hay muchas veces en nuestras vidas observamos que nos presionan, que nos golpean, y de alguna forma las vocaciones están directamente vinculadas a las vivencias del individuo. Mis vivencias probablemente podrían haber tenido con esas vertientes. Y por suerte, tuve la suerte de poder ingresar en el ámbito de la Fiscalía. No ejercí la defensa penal nunca de ninguna persona y por lo tanto me dio esa posibilidad de un juicio muchísimo más prudente y equilibrado al momento de tasar los problemas. Cortita, que tenemos que ir a la pausa. ¿Por qué no le gusta que lo llamen ex fiscal? Porque lo de ex fiscal es como decirle a una persona, sos ex carpintero. A ver, el que sabe el oficio, que lo pierde por una decisión administrativa, para nada. Uno lo tiene, pero arraigado profundamente y en absoluto es todo severidad. No, por favor, es básicamente humanidad, comprensión y severidad cuando hay que ser severo. Muy bien. No es fácil. Vamos a seguir charlando, tenemos un rato largo. Vamos a una pausa y seguimos charlando con el diputado colorado y precandidato de esta fuerza política, Gustavo Zubia. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual.
Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender, más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso, en la noche de Trimax y BTV. Y quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con el diputado del sector Tercera Vía del Partido Colorado. Subía, usted ha dicho una frase que cada tanto otros citan. Recuerdo entrevistar al Toto a Silveira y decía, como dice Subía, en este país es negocio delinquir. ¿Por qué es negocio delinquir en este país? Fue negocio delinquir y es negocio delinquir. Es negocio delinquir porque tenemos una legislación absolutamente benigna, una concepción sociológica como sociedad de lo poco dañino que es el delito, una comprensión del delincuente en grados, a mi juicio, muy equivocados, por una vinculación política de esa comprensión del delincuente ligada a campañas, a partidos, a ideologías. Así que el tema no es para nada sencillo, pero la parte sencilla es la facilidad del punto de vista legal que hay para escurrirse a la sanción penal. Eso es la primera, la más elemental. Y la otra, de repente podemos profundizar, es la concepción ideológica del delito. Ahí hay una complejidad más política y hay una complejidad también que no siempre es fácil de entender, pero existe. Por esos elementos, nosotros estamos atrapando, generalmente, la gente no lo sabe y es necesario repetírselo, el 5%, el 7% de los delitos cometidos. Eso significa que probabilísticamente, como en la ruleta, el que es timbero, que hace sus cábalas y sus probabilidades, perdiendo el partido en un porcentaje de un 5%, le da ínfulas, le da ánimo al delincuente de operar. Y hay delincuente que sabe operar. Generalmente, además, perseguimos delitos vinculados a lo que se llama delito de calle. Es el delito violento, la rapiña, el hurto. Pero hay una cantidad de otros delitos de muy difícil probanza que se nos escapan como el agua entre los dedos de las manos. Bien. Es dificilísimo.
No es novedad que usted cuestiona el sistema penal uruguayo y ha cuestionado duramente al ex fiscal de corte Jorge Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿en qué radican sus principales críticas? En 2019 me dijo para Montevideo Portal, acá vemos el título, Díaz se transformó en un jefe despiadado, aplica un sistema esclavista. ¿Cómo es esto? Bueno, primero déjeme el introito. Yo apoyé el cambio del sistema acusatorio que venía a sustituir al sistema inquisitivo. El sistema acusatorio es donde el fiscal investiga, el fiscal lleva y el fiscal prueba ante el juez. El sistema inquisitivo era el propio juez el que hacía la probanza y el fiscal tenía una participación secundaria. Así que apoyé el proyecto de código en sus inicios cuando la concepción acusatoria era fundamental. Después el código fue pasando por mezclas sucesivas que empezaron a generar en muchos suspicacia respecto a ese proyecto. Y hoy tenemos un código de proceso penal que realmente tiene falencias de todo tipo. Esta frase no tiene nada que ver con la estructura del código. Tiene que ver con el desempeño de Díaz como fiscal de corte. Su desempeño, lamentablemente a mi juicio, varió con lo que había sido con el código anterior. ¿Por qué? Y porque la exigencia de lograr meter un elefante adentro de un Volkswagen, como dice el chiste, esa exigencia era kafkiana. Y Díaz se había propuesto, es un hombre de mucho tesón, de mucha ambición, se había propuesto meter el elefante a como fuera. Y eso generó, desde el punto de vista humano, una deshumanización paulatina, que entre otras cosas, recordará, hubo una fiscal que falleció. Sí. Falleció trabajando y sus últimas palabras fueron: no aguanto más este sistema despiadado. Sistema despiadado que se sigue repitiendo lamentablemente hoy. ¿Es una forma de decir o de veras usted estaba cerca de ella y dijo sus últimas palabras fueron esas? No. Las últimas palabras no textuales fueron quejarse del sistema, lo dijo su jefa. La jefa de ella que estaba al lado decía, se estaba quejando de que no aguantaba más este sistema. Fue textual, aunque no recuerdo literal. Sí, está bien. Bueno, la mujer, Susana Rivadavia, una gran funcionaria, falleció y todos los indicios, más allá de los médicos, es que había una relación causal con el tipo de trabajo. Y lo viví yo lo viví. Estoy relatando, y lo vivieron enorme cantidad de compañeros. Y lo vivieron compañeros fiscales que no decían nada porque tenían una afinidad especial, ideológica, con el doctor Díaz. Bueno, quiero ir a eso porque no son pocos los que entienden que la Fiscalía hoy hay una, bueno, vamos a utilizar una palabra manida, grieta, entre los pro Díaz y los anti Díaz. Me lo dijo Graciela Bianchi, me lo dijo la exfiscal Fossati, que están los que están con Díaz y los que están anti Díaz. Y que de algún modo Juan Gómez viene a ser una especie de, digamos, Díaz siendo el titiritero por encima de Gómez. Eso es lo que entienden algunos fiscales y también actores políticos. ¿Comulga con esto? ¿Cree que es así? Sí, que la Fiscalía se dividió, se partió al medio en forma clarísima. Y la Fiscalía tenía además una pata que es la Asociación de Fiscales, que es la parte gremial de esa asociación, en donde dirigida hoy por William Rosa. Hoy está William Rosa, que una orientación diferente a la mía. Yo estuve en otra lista, estuve como vicepresidente muchos años, llegué a la presidencia con la doctora Domenech, y esa asociación se perfilaba claramente los dos bloques y una grieta en el medio. Y dos bloques además que de alguna forma exacerbaban sus posiciones a partir de que Díaz era el fiscal de corte. La referencia estaba permanente. ¿Pero eso sigue pasando hoy? Yo creo que sí. No digamos hoy, al día de hoy exacto, porque el doctor Gómez, por un problema de enfermedad, se ha apartado de la Fiscalía. Pero Gómez, a quien considero una persona de bien, sin embargo, se plegó con bagaje y armas, como dicen los relatos históricos, se plegó a la posición que sustentaba Díaz. Bien. Ese plegarse, de alguna forma, lo hace equiparar a la posición de Díaz, con las dificultades, además, de este nuevo código que termina por complejizar. Hoy tenemos, le termino,
tenemos una cantidad de fiscales muy inferior a la que debería de haber iniciado este código. Ese es la llave del problema. Se inició con 300 y pico de fiscales como hay ahora, tendría que haberse iniciado con 600. Entonces, por eso le decía, es meter el elefante adentro del Volkswagen, no entra. Y si vamos al propio sistema, ¿no? ¿Qué cambió desde noviembre de 2017 con la puesta en marcha de este Código del Proceso Penal que hoy está vigente? Sustantivamente, si lo tengo que resumir, lo resumo en la Instrucción General número 10. Usted sabe que la Fiscalía emitió instrucciones generales para todos los fiscales. Una especie de código penal paralelo e inconstitucional, porque los fiscales tienen que regir por las normas legales. Sin embargo, la Fiscalía de Corte inventó otro sistema que es las instrucciones generales. Bueno, la Instrucción General número 10, que es el corazón de todo este tema, establece que se negocia. La palabra central es negociar. Se negocia el delito, se negocia la pena, se negocia el cumplimiento. De ahí los juicios abreviados, por ejemplo, que llegan con este nuevo código. De ahí el remate, que significa negociar. Algunos dicen... Como un regateo, dice usted. El regateo. Más que estudiar para abogado, uno tiene que estudiar para rematador para hacer hoy juicios abreviados. Y los juicios abreviados son el 97% de los juicios que lleva adelante la Fiscalía. Y acuérdese que los juicios que lleva adelante la Fiscalía son el 5% de los delitos que se cometen en el país. Vaya haciendo cálculos y empieza a ver dónde está el problema. El juicio abreviado es un regateo. Y ojo, regateo donde la situación económica del delincuente le es favorable según sea buena o mala. ¿Por qué? Porque en ese regateo, lícitamente, de acuerdo al código, puede ofrecer todas las reparaciones que sean, y el que tiene puede reparar, el que no tiene no repara nada. Bien. Usted ha dicho que no está a favor de la pena de muerte ni de la cadena perpetua. Para aquellos que lo ven como que subidas de mano dura, esto de repente los descoloca. Usted no está a favor de ninguna de estas dos figuras en Uruguay. Me ha dicho que no quiere más penas, sino que se cumpla lo que dice la ley y no salgan con libertad anticipada por buena conducta, por ejemplo. ¿Esto es más común de lo que la gente cree? ¿Que el delincuente salga antes de tiempo por buena conducta cuando debería estar más tiempo preso? Hoy se complejiza. Ese planteo probablemente era concomitante o a partir de la implementación del nuevo código. Hoy los delincuentes generalmente pactan de antes a caer en prisión y por tanto las libertades posteriores a caer en prisión no es el mecanismo para poder salir antes. El mecanismo es pactar con el fiscal. Y en ese pacto del proceso abreviado que se realiza en las mazmorras, y me permito la ironía, en las mazmorras de la Fiscalía, porque es en un subsuelo donde yo lo trabajé, la participación del juez es nula. A pesar de que después se le lleva al juez el papelito y el papelito le pregunta, y el juez le pregunta al indagado, ¿entendió lo que accedió? Y el indagado contesta a veces con picardía que no entendió. 95% entiende clarísimo. Bueno, entonces ahí ya se empiezan todos los mecanismos de descuentos que permiten que hoy la justicia sea una negociación con descuento. Porque por algo firman los indagados ese 97% de los procesos abreviados. Porque les sirve. Más allá de que hay casos horrendos en nuestro sistema. Quizás yo le diga de hoy de la entrevista de todos, usted me dice, ¿cuál es la parte más fuerte, delicada y mala del sistema? Es lo siguiente, usted por proceso abreviado regatea y llega a un precio. En general le sirve al delincuente. Pero si no acepta el proceso abreviado, entre otras cosas porque se considera inocente, usted puede ir preso sin diligenciamiento de ninguna prueba como existía hace 10 años. Preso. Sin diligenciar prueba, a la espera de ese otro formato que es el juicio oral. Y ese preso, que puede llegar a estar más de un año preso antes del juicio, bueno, puede ser de alguna forma tentado a firmar cualquier tipo de acuerdo con tal de saber qué va a ser de su vida. Lo entiendo. Entonces tenemos un proceso muy oscuro en muchas de estas facetas. Ojo,
¿Rinde? Sí, rinde. ¿Por qué? Porque el proceso abreviado le lleva 2 horas y el juicio oral le lleva 8 meses o 2 años. Está clarísimo. Entonces rinde porque los números surgen enseguida. El tipo confesó, ya tenemos un número de una causa. Ya está un caso menos para estudiar. Pero ¿qué es eso? ¿Es un proceso? No. Es una acción administrativa en las mazmorras de la Fiscalía. Lo entiendo. Nos vamos a la pausa y al volver vamos a hablar de su rol de político, cómo se siente en el Parlamento, cómo le ha ido. Vamos a una tanda, ya venimos. Hoy estamos charlando con Gustavo Subía. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de Ese Curioso. Hoy estamos charlando con el diputado colorado Gustavo Subía, que no siempre fue colorado en su breve carrera política, podríamos decir. En 2019 renunció a su cargo de fiscal para incursionar en política y primero se suma al Partido de la Gente, liderado entonces por Edgardo Novic, hasta que tiró la bomba de humo y se fue. ¿Por qué usted se fue del Partido de la Gente? Bueno, primero fue una estancia sin ocupar ningún cargo dentro del partido. Era una estancia en virtud de una posible proyección como candidato. Y el problema con Novic, hubo una dificultad de Novic y el diputado Fachelo. Recuerdo. Colorado. Guillermo Fachelo. Que había sido quien me había llevado al grupo de Novic, pero había sido colorado y yo tenía una vinculación a través de otro familiar mío por esa vertiente colorada. El problema, hubo un incidente fuerte entre Fachelo y Novic y yo tuve de alguna forma que elegir entre mamá o papá. Y eran políticos avesados los dos y en esa elección mi lealtad estuvo con Fachelo, que había sido la persona que me había llevado. Muy bien. Entonces usted se pasa al Partido Colorado, sí, apoya en primera instancia la precandidatura de Sanguinetti, recibe el respaldo de Pedro Bordaberry, recuerdo, y luego termina armando su sector Tercera Vía. 4 años después, ¿cómo le ha ido? ¿Se siente cómodo en el Parlamento? No, cómodo no es la palabra para usar. No. Cómodo, no. Ahora, ¿se siente que ha hecho? Sí. He propulsado proyectos de ley, algunos muy comunitarios a toda la coalición, como fue la LUC, en la cual participé directamente de puño y letra. Hay artículos escritos por mí y, por supuesto, revisión de todos en materia de seguridad. Y hay una campaña muy fuerte que se hace, en la cual también participé activamente. Y después tengo otra serie de proyectos, algunos aprobados que fueron con relación a la organización interna de Fiscalía, fueron aprobados como leyes, si bien no son los destacables.
Y tengo proyectos como el famoso proyecto del triunvirato para la Fiscalía, que no se ha aprobado, que está presentado en el año 2000 y que ahora en 2004 anuncian partidos de la coalición que van a comenzar como a reestudiarlo, lo cual es muy tardío. Eso tendría que haberse hecho hace 4 años y así hemos estado con los problemas que estamos teniendo en la organización del poder en la Fiscalía. Bien. Y le termino. Sí. Y la disconformidad viene porque ahí sí peco o he picado un poco de iluso. Uno supone que las ideas son primordiales al momento de presentar los proyectos. No. Los padrinos son primordiales al momento de presentar los proyectos. Y a mí eso de los padrinazgos no va precisamente con mi religión. Muy bien. Ya le voy a preguntar por la interna del Partido Colorado y la competencia que va a tener en las próximas elecciones internas de mitad de año. Pero usted hace unos días se metió en problemas, algo que cada tanto le gusta. Hizo afirmaciones bastante cuestionables, por lo menos. Hablando de los cambios que usted promueve en la Ley Integral de Violencia Basada en Género, y después le voy a preguntar qué cambios promueve, usted dijo en el programa Desayunos Informales, hay casos en los que una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años. Pero ya le voy a dar el derecho a réplica, pero recordémosle a la gente que quizás se perdió la entrevista, ese fragmento puntual que tanta polvareda ha levantado. Esto decía usted en Desayunos Informales. Digo que en determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones Opelegis, la mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26. Permítame dudarlo, ¿no? Bueno, que si tiene 12 años... No. Si vamos a dudar de que está contentísima, yo he visto situaciones de contentísima. 12 años. Enamoramiento, por favor. Las presencias, esas situaciones. Pero volvemos a manejarnos por esquemas flechados. Pero, podemos aceptar, pero déjeme la compañera que la veo. Ya discutieron con esto hace que ya sacó la 4 katana. meses, No uso el la pregunta es, ¿hay violación o pelegis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí. No me gusta cómo habla ese hombre. Me gusta cómo habla. No estoy 100% de acuerdo con él. Qué raro, porque usted después mantuvo sus dichos. 300% de acuerdo con lo que acabo de escuchar, que no la había visto a la entrevista, porque me manejé por el recuerdo que tenía la misma. A ver si se entiende, porque... Soy todo oídos. Me empieza, lo que trato de evitar, me empieza el termómetro a elevar la temperatura. Alguien en este país con buena fe puede decir de que no conoce el caso de menores de edad, tanto de 12, también cité 13 al principio, que no se entendió muy bien en este momento en el audio, 12, 13 años, 14 años, 11 años, voy a redoblar la apuesta. ¿Conoce o no casos donde esa persona puede llegar a mantener una relación sexual con un adulto sin violencia? Usted me dirá, ¿con engaño? ¿Con seducción? ¿Con mecanismos paralelos de todo tipo? No, le digo más, con explotación, porque si es menor de edad estamos hablando de explotación sexual y comercial. Pero sin violencia. Y a esos agrego, porque yo lo vi. Acá me gustaría, en la cámara me tengo que dirigir a esta para hablarle en primera persona. Esta es la suya. Yo lo vi con estos ojos que todavía los mantengo. Ahora tienen lentes porque están más viejos. Lo vi con estos ojos, niñas de 12 años y de 13, insultar a su madre porque había llevado el caso ante la justicia. Ahora, ¿eso significa que yo diga a esas personas hay que dejarlas en libertad? No, no. La tergiversación de mis palabras está en haber pasado solo una parte y no pasar la otra donde yo reconozco el evento histórico porque lo vi, porque cualquier juez que comente este evento, excepto que sea un juez interesado ideológicamente en darme por la cabeza. Pero dele contexto a esto. Pero déjeme terminar. Sí. Esas menores, no es que exculpa a la menor de 12 años, no es culpa de la responsabilidad penal al adulto de 20 años, de 18 años, de 25 años con el que anda. Pero la realidad de esa vinculación emocional es innegable.
hay que sancionar, lo manda la ley, se lo sanciona. Antiguamente, hasta hace 6 años, si mal no recuerdo, el asentimiento que la menor de 12 años podía dar a la relación exculpaba al sujeto. Y hoy, en el día de hoy, la de 13 años, si dice, sí, yo quise mantener la relación con el muchacho, exculpa de responsabilidad a ese muchacho. Entonces, ¿qué dije mal? No hay nada incorrecto. Lo que hay es una visión excesivamente sensible y muchas veces edulcorada de todos estos temas, donde ¿cómo vas a decir esa parte? No, eso no se habla. Estamos como mi abuela, obviamente una señora nacida en el siglo XIX, tenía la fórmula de decir de esos temas mejor no hablar. No, a mí me consta que usted no es políticamente correcto. No, pero jurídicamente, lo sabemos. Pero jurídicamente correcto sí lo soy. Bueno, a eso quiero ir. Usted habla de Ope Legis, pero doña Tota, mi vieja que está mirando esta entrevista, no sabe qué es Ope Legis. Bueno, dele contexto. Me llama al Parlamento y le explico por teléfono, porque le he explicado a varias personas que me han llamado tema. Vayamos al meollo de la cuestión. Usted quiere cambiar la ley de violencia basada en género. ¿Qué tiene que ver esto? No nos vayamos de este trozo de carne humeante que tenemos enfrente. Lo escucho. ¿Qué es violación Ope Legis? Dice el Código Penal en su artículo 272, a ver si lo entiende doña María, que mientras no esté ideologizada sé que lo entiende. Dice, una menor de 15 es violación, ¿tá? Excepto que se pueda articular prueba en contrario a esa violación violenta que se supone. Es decir, admite los casos de mantener relaciones con una chica de 14 o de 13, admite prueba en contrario. ¿Qué es la prueba en contrario? Y que la chica dice, yo quise mantener relación. Y dice el código, cuando se diligencia esa prueba en contrario, el varón puede quedar exonerado de responsabilidad. A ver, es difícil de entender esto que es. Es violación excepto si dio su voluntad. Si dio su voluntad, no es violación. Es difícil de entenderlo. Yo digo que no hay que penar. Supongamos, la de 13 dice, no, yo no di mi voluntad. Marcha en cana el tipo. La de 14 dice, yo no di mi voluntad, marcha en cana. Y por supuesto, marcha en cana si va la de 15, la de 16, cualquier mujer que diga que no dio su voluntad. Esa reforma que viene del año 97, el juez Gervasio Guillot fue el que la propuso y la propugnó. A Guillot también le levantó olas en contra de todo tipo y color. ¿Esto significa decir no hay abuso sexual? Por supuesto que hay. Lo que pasa es que yo hablo partiendo de la base que hay buena fe y partiendo de la base, más allá de que ciertas cosas técnicas sean difíciles de comprender, que en principio cualquier ser humano en este país mayor de edad entiende que si dio su consentimiento la muchacha de 13 o de 14, el varón no va en cana. La de 12 es diferente. La de 12 puede dar el consentimiento, igual no sirve de nada. El varón va en cana igual. Cortita porque tenemos que ir a la pausa, pero la naturaleza de los cambios que a usted le gustaría hacer en la ley de violencia basada en género, ¿cuál es? Otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Está bien. Vamos afuera. La naturaleza es dar justicia a ciertos principios. El artículo 3, por ejemplo, de violencia contra la mujer establece que, en caso de duda entre lo que dice la denunciante y lo que dice el denunciado, ¿a quién se le dará la razón? A la denunciante. Eso es violentísimo. Quiebra principios del derecho penal tradicional y clásico, que es indubio pro reo. ¿Lo habrá sentido alguna vez? Sí, sí. Aunque es un latigazo que la gente puede no entender, la gente entiende. Indubio pro reo es en la duda a favor del que está Usted entiende que entonces esta ley está flechando la cancha a favor de las mujeres. La cancha. Y después, el artículo 59, cuando habla de la denuncia de la mujer, establece que no hay responsabilidad penal si la denuncia tiene verosimilitud. ¿Sabe lo que es la verosimilitud? Es similitud con la verdad. Es maquillaje. Es maquillaje. Y lamentablemente este artículo quita acción al artículo 179 del Código Penal, que es el falso testimonio, o perdón, la falsa denuncia que puede hacer una mujer, como sucede. Muy bien, tenemos que ir a una pausa y termina el programa y nos vamos con toda la producción a Ejido Bar, allí en Ejido y Paysandú, así que vayan preparando las mesas. Señores, ya venimos a cerrar esta entrevista con Gustavo Zubia.
el que aprendió a estar solo por elección y sentí que no es un juego entender al corazón. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Hoy estamos hablando con el diputado colorado Gustavo Subía y justamente tiene que ver el Partido Colorado con la próxima pregunta porque, a ver, partido histórico, acostumbrado a gobernar este país, da la impresión que hoy no tiene un líder claro. Me hago cargo de la opinión. Sanguinetti tiene 88 años, está en retirada. Ernesto Talvi y Pedro Bordaberry eran líderes hasta que decidieron abandonar la actividad política. ¿Por qué cree usted que le ha costado tanto al Partido Colorado reponerse del golpe post-crisis, digamos, tras el gobierno de Jorge Valle? Bueno, no, la inexistencia de un líder claro, neto, es obviamente un factor que puede deteriorar la estructura de un partido. El partido necesita renovar los trabajos que tiene, los hombres que tiene. Hoy, con todo, me voy a pasar la mano a favor del lomo. El único que tiene voto propio soy yo. Ajá. Al haberse retirado Talvi, el grupo de ciudadanos tienen votos que había producido básicamente Talvi, más allá de los apoyos. O sea, Ciudadanos hereda votos de Talvi, digamos. Hereda estructura sí. de Talvi. Y Ballistas y los otros grupos dentro del partido Sanguinetti. Heredan de Sanguinetti. No bueno, Acosta y Lara va a decir yo también tengo mis votos propios. ¿Por? Porque no, digamos, denosta al sanguinetismo, a la 15. Él dice yo soy algo distinto. Más parecido a Milei. No, estoy hablando del punto de vista del taca-taca. Papelito por medio. ¿Quién tiene voto que le vayan puesto en la urna? Todavía no se sabe, no, sí, es verdad. El único que tiene soy yo.
Vamos a aclarar. Por eso le dije, me pasaba la mano a favor del lomo. Pero vamos a aclarar, porque estamos hablando de los que tienen, los que no. Está bien. Acosta y Lara se va a medir después de la cintada. Después, porque ellos son herencia de Sanguinetti y de Talvi. Uno se fue y el otro se va a ir ahora, así que no juegan partido. El que sigue todavía en pie, gracias a Dios y la Virgen y a los embates que le llevan porque le hace bien para la salud, soy yo. Bueno, y el Partido Colorado, decíamos, bueno, sin un líder claro, en cambio tiene 6 precandidatos para junio. La pregunta es en qué se distingue usted de Gurméndez, de Robert Silva, de Andrés Ojeda, de Tabaré Viera y de Guzmán Acosta Aguilar. Bueno, es una pregunta muy vasta y puede resultar muy pedante el que yo empiece a enumerar temas. No, pero más que temas... ¿En qué cree usted que se distingue? Espere, ahí está. Más que ingresar en los temas sustantivos, yo voy a decir que tengo una característica que no siempre me juega a favor, obviamente, y es la característica de decir lo que pienso. Es un problema que tengo desde que de chiquito veía con cierta admiración a los samuráis. Bueno, Jorge Valle cantaba la justa, ¿se acuerda? Y llegó presidente de la República. Lo intentó varias veces antes, pero al final llegó. No, la diferencia con Jorge Valle es que él intentó múltiples veces antes. A la quinta llegó. A mí la franja etaria no me va a dar. No me va a dar. No, pero mi diferencia no es tanto en lo sustantivo de las ideas, sino es en la posición emocional que asumo. En el bloque anterior enfrentamos este tema vinculado a la violencia y los abusos sexuales, y cuando tengo que hablar claro, hablo. El costo, Dios proveerá. Bien. Estoy muy viejo para evaluar esa faceta. ¿Dejaron de amenazarlo de muerte como sucedía cuando era fiscal? Sí. Por ahora no he estado en estas que van a ser más tormentosas elecciones, y lo digo con ironía, pero las amenazas de muerte estaban ligadas directamente al trabajo que realizaba como fiscal. Y la peor de las amenazas de muerte fue una que no fue amenaza de muerte, fue una intercepción que la policía realizó de las comunicaciones entre un sicario que había pedido el procesamiento como sicario, en grado de tentativa porque no le salió el homicidio, y su hermano, que telefónicamente desde la cárcel decía a su vida tenés que dársela. Eso no fue amenaza, por lo tanto la peligrosidad es 1000 veces mayor, y los amigos funcionarios policiales me hicieron escuchar gratamente esa conversación, que era obviamente una alegría tener en cuenta de que estaba siendo depositario de las mejores intenciones por parte de los muchachos. ¿Y sigue estando armado? Depende de los días. Cuando vengo con usted y tengo que tomar previsión. Cuando vengo con usted, previsiones, no todos los días. ¿Sigue practicando el Reiki cristiano en el fondo de su casa en Colón? Sí. Ahora yo me mudé. Hace 2 años no me entraron los pianos, un apartamento en Positos, y perdí el latifundio, tenía 1000 metros y practicaba una realización espiritual, diría yo, la denominé Reiki cristiano, y sigo practicando porque para soportar los dardos de esta fortuna, bueno, es necesario tener un resorte básicamente espiritual, en donde uno se da cuenta que está de paso, que la impermanencia es lo real y que en unos años no queda a veces ni el recuerdo del ser humano. Somos una brisa, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo estoy practicando todos los días para no tener esa sensación de lo que gano, lo que pierdo. Lo que gano y lo que pierdo es totalmente accesorio. Yo diría que la vocación principal en este negocio de la política está centrada en lo que me gusta hablar y decir y aclarar. Hay una diversión de hablar claro. No siempre se bien interpreta. Y sigue tocando el piano, supongo que debe ser un desestrés, ¿no? Lamentablemente tengo una cajita de música, una cosa eléctrica. Ya no le entró el piano a la nueva casa. Una porquería. Algún colega suyo que me llevó una vez un pianito en un reportaje para que le digo, esa porquería me vas a obligar a tocar. No se compara con el piano de madera y estructura de bronce, por supuesto que no se compara, y no tuve más remedio. No entraba por la terraza. Tenemos un pedacito de usted cantando Por una cabeza, a ver si lo tenemos a mano, producción.
cabeza, pero le ganamos. ¿Para cuándo era? Porque era en campaña, ¿no? Por una cabeza, pero les ganamos. No sé si fue antes o después del resultado electoral. Porque antes se presumía que podía ser por una cabeza y después fue efectivamente por una cabeza. Sí, sí. Me parece que fue después. Es decir, es una ironía un tanto malsana de le ganamos. Está bien. Eso era en mi casa de Colón, donde tenía 2 pianos y ahí se veían cuadros de los que sigo pintando. Me acuerdo que Talvi también decía vamos a ganar con gol de cabeza en el área chica en el último minuto, ¿se acuerda? Pero no lo cantó. Y de hecho ganó la interna, después se fue. Da para otro programa. Le voy a recomendar que se vaya a comer a Iberhaus en el paseo gourmet del shopping Punta Carretas. Fui la semana pasada, la va a pasar de novela, así que le doy ese buen consejo. Y hablando de Iber, los amigos de Iber Park le acercan este obsequio, ahí está, de 2 vinos. Muy bien. Para degustar con su señora o con quien usted prefiera. No, aclaremos. Con mi señora y punto. Y sí, no porque además está viendo el programa, ya está, quedó pegado. Ya marché. Y la pregunta del estribo ya la conoce. ¿Es feliz? Sí. Soy feliz en la medida de que sufro. Soy feliz en la medida de que sufro. Es decir, como usted recomendaba, un almuerzo se goza de la comida en la medida que se tiene hambre. No sé si más o menos empujo la pelota. Somos muy infelices porque no entendemos la precariedad de la vida que tenemos. Somos un polvo en el aire y nos creemos que somos emperadores de la tierra, hasta los emperadores. Me gustó el otro día, escuché la frase, el peón del ajedrez y el rey del ajedrez, cuando termina el partido, van a la misma caja. Está muy bien, está buena. Gustavo Sevilla, gracias por esta charla en Seré Curioso. Me quedé con ganas del tercer bloque, haber llegado un poquito más fuerte al hueso, pero obviamente el tiempo es tirano y no pudimos profundizar, que son las cosas que me gustan de la vida. Muy bien, va a ser invitado porque la campaña es larga, así que vamos a tener una revancha. A la orden. Señores, a ustedes agradecerle la compañía, decirles que si agarraron esta entrevista empezada, este programa empezado, lo pueden ver en tiempotv.uy, on demand, cuando gusten. Están todas las entrevistas colgadas allí desde que arrancamos en agosto de 2023. Y los esperamos la semana que viene en la noche de BTV. Chau, chau.